Eso es. Eso. Esta señora con una voz muy seria que sale siempre, que es la que parece que siempre está enfadada. ¿Vale? Bueno, son las 10:05. ¿Y cuánto estamos ahora mismo? Jacinto también estaba en la sala de espera. Eh, ¿Se ha incorporado? Sí. Vale. No hay nadie en la sala de espera. Bueno, pues sin más dilación y siendo las 10:05, vamos a dar comienzo, pero primeramente, en nombre de FAECTA Sevilla, de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, que es quien organiza este webinar con la financiación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo. eh, Agradeceros a todas las personas que estáis ahora mismo, que somos 14 o 15 personas las que estamos ya dentro, y agradeceros vuestra asistencia. Pediros que si podemos tengamos las cámaras, porque los webinars siempre anima a ver a otras personas, no verse a uno mismo, ¿vale? Eso siempre es interesante. Y hoy en este webinar sobre enfermedades profesionales, salud laboral, reconocimientos médicos, adaptación de puestos de trabajo, en fin, que parece un texto simplificado, como suelen decir, cuando se dice que vamos a simplificar y ponemos un texto largo, pues eso hicimos con este webinar. Pero Eh, normal, hiperpotencia. Bueno, Perdón, espérate, si no, apagamos los micros para no tener líos. Eh, Nos acompaña como ponente hoy Gonzalo Solís, que es ingeniero técnico industrial y técnico superior en prevención de riesgos laborales, con más de 20 años de experiencia. Ya al final, esto al principio está muy bien cuando decimos tenemos más de 20 años, más de 25 años, pero llega un momento en que uno dice, uff, 20 años, 25 años, ya empezamos a tener una edad. Pero bueno, amplia experiencia profesional, ¿vale? Él ahora mismo trabaja como consultor en Asepello, en su día a día. También es colaborador y profesor colaborador en la Universidad de Cádiz y en muchos seminarios y webinars especializados en temas relacionados con enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, etcétera. ¿Vale? Y hoy nos va a participar y digamos, nos va a ir contando algunas cuestiones relativas a enfermedades profesionales, que es sobre lo que queremos hablar hoy, básicamente. Y como me decía él al principio, dice, a mí me gustaría que esto fuese lo más win-win, ¿no? Posible, lo más participativa, en el sentido de que, bueno, de que os animamos a que lo vayáis cortando, a que planteéis preguntas, a que le digáis vuestras dudas y vuestras cuestiones y aprovechar que está aquí para, bueno, pues para que nos puede resolver todas las cuestiones que podamos tener. Yo, sin más, le paso la palabra a Gonzalo y con lo que sea, pues estamos aquí para intentar arreglar lo que pueda surgir. Muchas gracias. Gonzalo, cuando quieras. Muchas gracias, Eduardo. Pues bueno, ya Eduardo me ha hecho la presentación. Como bien decía él, pues soy responsable de la provincia de Cádiz dentro de la Mutua Sepello y lo que llevo es, digamos, un departamento de la Mutua que es la asesoramiento a empresas y un poco el estudio de las enfermedades profesionales, accidentes para determinar qué ha ido pasando. Y bueno, agradecer a la Asociación de Sevilla de Empresas Colaborativas, la Federación, perdón, de Empresas Colaboradoras de Sevilla y demás que nos ha prestado esta oportunidad de explicaros un poco el tema de enfermedades profesionales. Quiero darle una vuelta al tema de enfermedades profesionales porque son las grandes desconocidas. Muchas veces las enfermedades profesionales cuando llegan a las empresas, bueno, empiezan a temblar, empiezan a echar balones fuera, con la justificación de que es un tema de una enfermedad y por lo tanto es un tema médico y no quieren saber nada, pero al igual que los accidentes de trabajo, pues bueno, pues tienen su problemilla, ¿vale? Yo no os conozco, Eduardo me ha presentado, ¿vale? Pero yo no os conozco, ¿vale? Me gustaría que, bueno, dentro de esta, bueno, en cierta manera todos nos podamos un poquito de presentar, que me digáis con quién estoy hablando, que me gusta siempre saber, pues bueno, quiénes sois, dónde trabajáis, qué puesto tenéis en la empresa, ¿vale?
si tenéis alguna función dentro de prevención en estas empresas, pero sobre todo lo que me interesa saber es qué esperáis de esta formación, porque yo no me gusta, le he puesto formación, pero bueno, lo que me gustaría, como decía Eduardo, que fuera un win-to-win, es decir, que fuera un coloquio, un debate entre qué dificultades os encontráis y qué podamos, entre todos, incluso de poder solucionar las dudas que os tengáis. Entonces, si queréis, por ejemplo, Rocío, que has hablado, te tengo ahí en la pantalla de las primeras. Hola, a mí sí me conoce, Gonzalo. Estuvimos la semana pasada juntos. ¡Ah, contras! Es que te miraba y yo digo, me Me suena la suena, me cara, suena. me suena la cara. Dios, Rocío, hemos estado en Sevilla la semana pasada, Correcto, pasando un poquito de calor. Esa- claro, pues pasando un poquito de calor. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, Dentro de, pues yo bueno, soy nada, no te dime. preocupes, hombre, es normal. Soy Rocío Moreno. Hasta la semana que viene voy a estar trabajando en Renu Warehousing, pero doy primicia, aunque Maika ya lo sabe y Eduardo lo intuía. Eh, Me han ofrecido un puesto en el Grupo Avis Serrano. Voy a dirigir el servicio de prevención mancomunado del Grupo Avis Serrano y el 15 de julio empiezo allí. No Bueno, sé todavía con quién tienen contratado el tema de la mutua de accidentes, pero ya averiguaré y haré lo posible porque estemos con ese pello. Si no están ya, que no lo sé. ya Bueno, lo pues hablaremos, Rocío. Ya lo enhorabuena, hablaremos, Rocío, ya lo ¿eh? hablaremos, ya Enhorabuena, negociamos. Y enhorabuena. Muchas gracias, felicidades, Eduardo. muchas felicidades, Rocío. Y bueno, sí, llevo en prevención pues ya 23 años, o sea, también tengo una amplia experiencia como vosotros. Pero porque entramos con 12, Rocío. Efectivamente, somos de la generación que tuvimos que entrar a temprano. Exactamente. Bueno, ¿qué esperas de esta jornada, de este... Pues mira, espero averiguar cositas porque es verdad que por lo menos en la empresa donde estoy ahora mismo, en Renu, el rango de adaptación de puestos de trabajo debido a enfermedades profesionales ha ido aumentando muchísimo con estos años. Cada vez se hace más problemático porque al haber tanto número de enfermedades profesionales o de limitaciones en los puestos de trabajo, los mandos intermedios se quejan porque cada vez pueden hacer menos cosas. Entonces, pues, a ver si dais nuevas herramientas para poder adaptar sin mermar la producción, no sé, Vale, algo que nos ayude a los técnicos a poder adaptar los puestos sin jorobar demasiado a la parte de operaciones. vale, muy bien. Pues por siguiendo un orden, Pepa, pues me sales como la siguiente. No sé si quieres... Hola, bueno, sí, bueno, yo soy cooperativista de toda la vida. Eh, Tengo bueno, soy socia y ahora mismo presidenta de la cooperativa ISEP, Instituto de Cooperación y Excelencia Profesional, muy rimbombante. Y bueno, somos una consultora de formación y de una consultoría. Y nada, ya está, somos poquitos, somos cuatro, llevamos desde el 2001, muy veteranos, como diría Eduardo, ya muchos años. Llevamos sobre todo y nacimos un poco para eso, para llevar el apoyo y la oficina técnica de la Escuela de Economía Social, muy relacionados todo con economía social. Y ahora mismo pues estoy yo que llevo funciones de gerencia y de dirección y demás, pero vamos, es un equipo muy horizontal. Hay un compañero que es informático, que lleva toda la parte, lleva temas de programación, de página web y demás. Otro compañero que es abogado y lleva temas y colabora además con otra cooperativa también, un bufete de abogados. Y otro compañero que es economista y que lleva temas de asesoría y demás, ¿no? Ya está. Aquí, ya está, desde el 2001 que comenzamos, a final del 2001, realmente la actividad comenzamos en el 2002. Y ya está. Y en cuanto a temas de prevención de riesgos, pues lo que muchas veces comento cuando estamos en este tipo de foros,
las empresas tan pequeñitas, con una actividad pues que a priori se le supone de poco riesgo, en el sentido de que no nos vamos a caer por un precipicio ni tenemos un trabajo vertical, pero no por eso estamos exentos Exentos. de poder, de una enfermedad profesional, de cualquier accidente, bueno, yo qué sé, cualquier cosa, malas posturas, problemas de visión, en fin, cualquier cosa. Entonces, bueno, pues me interesa escuchar lo que nos vas a decir, ¿vale? Muy bien. Maika, ¿quieres comentarnos? Hola. Os tengo así ordenado. Supongo que serán los que tienen la cámara primero y luego van los que no tienen la cámara. Pues buenos días, mi nombre es Maika González. Soy también de la maravillosa generación aquella de los 12, estupenda, muy sufridora desde entonces. Eh, yo soy técnico de prevención a nivel nacional de una multinacional inglesa que se llama Amara InZero, ¿vale? Nos encargamos del tema de... tenemos muchas unidades de trabajo, ¿vale? Pero yo llevo el tema de la logística, los centros, almacenes que llevan logística, le trabajamos, la actividad es almacenamiento y distribución a las multinacionales de electricidad, ¿vale? Vale, Entonces, a mí este tema me interesa mucho porque es verdad que es un mundo algo perdido, que cuando el técnico de prevención le llega ese acto el cual es muy ambiguo porque los médicos no especifican y es muy crítico. O sea, tú no puedes decir, no puede levantar, no sé cuánto, no sé qué, o no puede conducir. Mire usted, como, ¿sabes? O hasta entonces, adaptar un puesto de trabajo con un acto médico tan poquito explicado que nosotros no somos médicos, pues la verdad es que cuesta bastante trabajo. Y es verdad que nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo, el tema de tanta conducción de carretilla, los hombres, o sea, y al final nos cuesta mucho trabajo adaptar. Entonces, sí estaría bien, pues eso, ayudar un poco más en ese sentido, más información y vale. más, porque es una pelea continua con el médico. O sea, luego el técnico tiene que estar discutiendo con el médico para que te explique, para que lo deje por escrito, que no entiendo por qué si realmente pones una limitación no la puedes detallar tanto por escrito. O sea, yo no puedo estar discutiendo con un médico para poder llegar a mejorar el puesto de trabajo de un compañero cuando tú no me ayudas, que eres el que conoce la materia. Yo no puedo decidir. Mm, Ahí se le tiene que dar una vuelta y ayudar mucho porque yo me he encontrado con bastantes problemas y dificultosos y por eso me interesaba, cuando me lo comentó Rocío, dije yo, pues mira, sí, porque es una piedra dura de roer, ¿sabes? vale, Así muy bien. eso, pues nada, que sacar todas esas dudas porque me llama mucho la atención porque un médico no puede detallar las cosas. O sea, si nosotros somos técnicos y detallamos las cosas y nos implicamos en las evaluaciones de riesgo, ellos también se tendrán que implicar. Vale. Muy bien, Maika. ¿Vale? Reitero, como decía antes Eduardo, que bueno, yo daré mi explicación, intentaré que tengáis una visión, pero vuelvo a hacer mucho hincapié en que en cualquier momento somos muy pocos, en cualquier momento nos interrumpimos y hablamos y discutimos los temas y vemos cómo, porque al final esto lo asemejamos, y Rocío lo sabe, a discusiones de grupos de prevencionistas donde hay una temática y alguien expone un tema en concreto y lo que podemos es ver de qué manera, desde las diferentes visiones que podemos tener en diferentes empresas, cómo lo podemos solucionar. Lola, el micro, ¿quieres decirnos el micro? ¿Lo tienes lo tienes en silencio? Tiene el micrófono apagado, no, no se le escucha, tiene Sí, que... sí. ahora, Ahora, hola, ahora, buenos días. perfecto. Buenos días. Yo soy Lola, soy de la cooperativa El Roble Solidario. Soy coordinadora de los centros que tenemos. Es una cooperativa también muy reciente, del 2001, y no tenemos una persona específica para prevención de riesgo. Me encargo yo, pero no específicamente. Yo llevo muchísimas cosas, toda la parte laboral y aparte por todo lo que conlleva también prevención. Pero no es algo que tengamos contemplado con una persona específica, liberada para las cositas. Es cierto
que de un año para acá hemos triplicado nuestra plantilla porque hemos cogido más servicios. Sí, sí, ha sido en un año, ha sido una explosión. Entonces, nos estamos asesorando con Eduardo, porque también hay una parte que no teníamos contemplada, que eran los riesgos psicosociales, que son los grandes abandonados. Y luego también estaba interesada en escucharte porque con enfermedades profesionales, nuestro sector, nosotros nos dedicamos a residencias y ayuda a domicilio. Entonces, es un sector que las auxiliares suelen tener muchas bajas por problemas de su trabajo. Pero no, ellas no llegan a que se le califique como enfermedad profesional. Es todo relacionado porque tienes mal la rodilla, porque tienes mal la espalda. Todo es enfermedad que la tengo yo mía. Vale. Entonces, a mí me gustaría también ver, porque la mayoría de nuestros socios son auxiliares y estamos ahí siempre pendientes de que una baja, cuando en realidad el trabajo me ocasiona a mí este problema. Y yo no encuentro una salida, no sé por dónde dirigir. Vale. A ver si con todo esto podemos encontrar, os aclaro, vemos un poco más la luz al final del túnel, ¿vale? Y podemos ver por qué a veces esto es, por qué esto no es enfermedad profesional y aclarar un poco algunos conceptos, ¿vale? Vale, vale, vale. Juan Manuel, Gracias. de nada. Sí, buenos días. Yo soy Juan Manuel Morillo, también del Roble Sociedad Cooperativa, soy compañero de Lola. Por mi parte, yo soy más un aspecto más administrativo, más fijado a no, eso. Como yo digo, yo soy bombero administrativo, ¿vale? Me dedico a pagar juegos, aquí, en el otro lado. Entonces, como esta formación nos interesa, tal y como ha dicho Lola, primero porque hemos ampliado mucho nuestro servicio. ¿Vale? Tenemos mucho personal, ¿vale? Pero además de eso, ya venimos de hace mucho tiempo, nuestra cooperativa se fundó en el año 2000, empezamos a trabajar en 2001. Venimos viendo desde hace muchísimos años que la diferencia, o sea, la diferencia cuando una persona tiene una enfermedad propia, una enfermedad común que afecta a su puesto de trabajo, ese puesto de trabajo muchas veces, cuando hay revisiones médicas, hay informes por parte de los submédicos, y le dice, adaptación del puesto de trabajo. Bueno, pero ¿cómo se adapta el puesto de trabajo de esta persona? Si esta persona, por ejemplo, los riesgos por maternidad, ¿no? Cuando una persona le declaran un embarazo, se le dicen, pues mira, adaptación de su puesto de trabajo. Pero, perdón usted, pero es que su puesto de trabajo es un riesgo biológico. Está expuesto a un riesgo biológico. ¿Cómo adaptas tú ese puesto de trabajo? No existe adaptación de su puesto de trabajo, ¿vale? Bueno, o le pones un EPI a esta persona, ¿vale? Y la llevas todo el día con el EPI puesto. Eso no es realista. Entonces, la realidad es que muchas veces eh, los diferentes médicos, tanto de la mutua como diversos, ¿vale? Emiten informes, todo muy bonito, todo muy general, ¿vale? Pero la realidad es que tú eso no lo puedes llevar a la práctica. ¿Vale? De una manera práctica, cómoda, aceptable para el Realista, ¿no? trabajador, ¿vale? Entonces, eso es tal vez que esta actividad nos pueda ayudar, ¿vale? Vale, muy bien. Pues muchas gracias, Juan Manuel. Eh, a López, no sé si nos quieres comentar algo. ¿Estás con el micro apagado? ¿O Anabel? ¿O Paz Castro? ¿Daniel Gutiérrez? ¿Rocío? ¿Francisco? ¿Yolanda? Bueno, si queréis participar y si queréis decir algo. Si no, bueno, pues empiezo ya un poquito lo Ah, que... Ah, Rocío, ¿no? sí, buenos días, Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy Rocío, me dedico al Departamento de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales. Vale, trabajamos en un grupo de empresas donde hay varias actividades del grupo logístico, hay también de productos químicos, minas, en fin, tenemos una variedad importante. Y se nos ha presentado recientemente un caso de una enfermedad profesional de una trabajadora que llevaba 20 años trabajando con nosotros y bueno, es un tema de asma.
y ha resultado un poco controvertido porque, claro, en qué momento esta mujer presentaba esos síntomas no lo pudimos identificar. Digamos que se trataría de un riesgo para nosotros oculto. Y bueno, Sí, principalmente pues para evitar estos agravamientos y las bajas de larga duración, que también suponen un perjuicio bastante importante para las empresas, problemas organizativos, económicos, y es la verdad una situación que necesitamos pues formarnos más para intentar evitar estas situaciones, tanto también para la protección de los trabajadores, ¿no? sí, vale. Muy bien, pues muchas gracias, Rocío. A ¿Vale? vosotros. Bueno, ya más o menos veo un poco por dónde vais, ¿vale? Yo he preparado y luego meteré incluso alguna cosilla más para, bueno, lo que hemos hablado. Lo primero es que veáis lo que es la enfermedad profesional, porque es un concepto que tenemos que tener muy claro, ¿vale? Cómo se identifica, qué detección hay, cómo se evalúa, qué criterio de evaluación de riesgo hay, cómo se gestiona, porque un problema es que las empresas sabéis cómo se gestionan los partes de accidentes de trabajo, pero no sabéis realmente cómo se tramita el parte de enfermedad profesional y cómo se hace. Luego, cómo lo podemos investigar, esas enfermedades profesionales, y luego, como bien decía, y os interesa mucho, las medidas preventivas, organizativas, las sensibilidades que pueda haber de los trabajadores, cómo adaptamos el puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, por empezar, y os vuelvo a reiterar, cualquiera que tenga cualquier duda y quiera hacerme parar para hablar cualquier cosa, nos paramos y lo vemos, ¿vale? Lo importante es que tengamos claro que una cosa es el accidente de trabajo y otra es la enfermedad profesional, ¿vale? El accidente de trabajo, como bien sabéis, venía en la Ley General de la Seguridad Social, el tema del artículo 156 del concepto de accidente de trabajo, de suceso, lesión corporal que sucede con ocasión o como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, y ya bueno, se amplió a los trabajadores autónomos y demás, ¿vale? Son los supuestos, bueno, que tienen que cumplir para que sea un accidente de trabajo. Esto lo conocemos todos, ¿vale? Pero sí es importante, en el accidente de trabajo hay un concepto, ¿vale? En el apartado E, ¿vale? Que son aquellas enfermedades no incluidas en el artículo siguiente, que será el de enfermedades profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. ¿Vale? El artículo siguiente es el de enfermedades profesionales, pero aquí se abre también una posibilidad, y es que esas enfermedades que no estén en el artículo siguiente, que sean causa exclusiva, podrán ser accidentes de trabajo. ¿Qué dificultad tiene este concepto? Pues que hay que demostrar o probar que tiene esa causa exclusiva. Esto es muy complicado a día de hoy en día de demostrarlo, ¿vale? Pero bueno, os lo quería dejar ahí para que, bueno, tuvierais ese, ese concepto también de que viene, que muchas veces nos quieren, cuando llega algo a la mutua, pues quieren también que entre por aquí, pero tienen que demostrar que la causa exclusiva de esa enfermedad es el trabajo, y es muy difícil de demostrar, ¿vale? Bueno, más conceptos de enfermedad profesional, pero bueno, perdona, de accidente de trabajo. Entramos en los primeros conceptos de enfermedad profesional, ¿vale? Esto viene de principios de los años 50, de 1947, perdón, donde dice que se entenderá como enfermedad profesional aquellas producidas por consecuencia del trabajo con una evolución lenta y progresiva que ocasionen al productor o trabajador una incapacidad para el ejercicio normal de su profesión o la muerte. Pero atento, este es un concepto que ya no está vigente. Todos tenemos la idea de que la enfermedad profesional tiene que ser algo de exposición paulatina y a lo largo del tiempo. La realidad es que si nos vamos al artículo 157 de la Seguridad Social, no habla para nada del tiempo de exposición. Entonces tenemos que ya empezar a perder esa visión de que tiene que ser algo a lo largo del tiempo. Es decir, lo que dice es que es toda la enfermedad profesional se entenderá por aquella contraída consecuencia del trabajo,
ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro, ¿vale? Pero no especifica que tiene que ser a lo largo del tiempo. Y esto es un concepto que a veces incluso se intenta deber, ¿no? Es que lleva 3 meses, lleva un año todavía trabajando en este puesto, todavía no lo tiene, no tiene por qué haber desarrollado, pero la realidad es que lo que dice la Seguridad Social es que no habla de tiempo, ¿vale? Entonces es un concepto que hay que cambiar. En el momento que se determina que puede haber una patología que está en el cuadro, que luego veremos, ¿vale? No especifica la ley cuánto tiempo de exposición tiene. Luego habrá otros criterios ya de tipo médico para decir cuánto tiempo, pero en principio la Seguridad Social no especifica el tiempo que tiene que tener, ¿vale? Entonces, ¿qué requisitos hacen falta? Bueno, que sea por cuenta ajena, ¿vale? Que, bueno, o cuenta propia, porque ya los autónomos han entrado, tiene que contraerse en actividades recogidas en el cuadro. Luego vamos a ver el cuadro más detenidamente y veremos que el cuadro de enfermedades profesionales que viene publicado en el BOE viene en unas actividades muy concretas. Si la actividad del trabajador no están incluidas dentro de las de ese cuadro, no será enfermedad profesional, menos en un apartado que es el grupo 2, ¿vale? Tienen que estar provocadas por esos elementos o sustancias citadas en el cuadro de enfermedades profesionales y, a contrario sensu, no será enfermedad profesional la adquirida por motivo del trabajo, pero que la gente o la actividad no venga recogida en el cuadro, ¿vale? Es decir, tú puedes tener la enfermedad, ese diagnóstico de epicondilitis, puedes tener ese diagnóstico de asma por tal producto, pero si en la empresa no lo hay, no va a ser enfermedad profesional. Ese cuadro de enfermedades profesionales está publicado en el Real Decreto 1299 del año 2006, del 10 de noviembre, ¿vale? Y ahí viene, en ese Real Decreto, todo el listado de enfermedades profesionales, ¿vale? Son todas las enfermedades profesionales. Luego lo hablaremos más, pero que sepáis que tiene un carácter restrictivo. ¿Qué quiere decir? Pues que solamente están las que hay ahí. No puede un trabajador solicitar o no será nunca una enfermedad profesional, un diagnóstico, si no está en ese cuadro, ¿vale? Es decir, la necesidad de que la enfermedad se encuentre en el cuadro de ese Real Decreto. Si no está en ese cuadro, podrá ser accidente de trabajo, podrá ser enfermedad común, pero si no está en ese cuadro, no es enfermedad profesional. Entonces, ese es el carácter restrictivo que tiene, ¿vale? Y lo que decíamos antes, la enfermedad del trabajo y la enfermedad profesional. La enfermedad del trabajo es aquella que puede ser solo por causa sola y exclusiva del trabajo, y luego la enfermedad profesional, ¿vale? La enfermedad del trabajo, si se consigue probar que es una enfermedad contraída solo y exclusiva del trabajo, será un accidente de trabajo, pero si eso que ha contraído está en el cuadro y está la profesión, será enfermedad profesional. ¿Vale? Relación con la posibilidad de declararla como accidente de trabajo, que viene a lo mismo de que decíamos antes de la enfermedad del trabajo, ¿vale? ¿Qué esquema tiene? Pues ese Real Decreto viene, bueno, un párrafo inicial de todo determinando qué es lo que se va a presentar y luego lo importante de ese Real Decreto es el anexo 1. Ese anexo 1 lo que son la lista dividida en 6 grupos de todas las enfermedades profesionales. Son 6 grupos y luego cada una se subdivide en diferentes agentes y subagentes, ¿vale? Pero lo importante son ese listado en el anexo 1. Y tenéis que tener especial cuidado porque hay un anexo 2, ¿vale? Que es una lista de futuras enfermedades que el legislador lo pone ahí, pero que no son enfermedades profesionales, que podrían llegar a serlo, pero no lo son. Os lo digo porque nos encontramos casos en los que
eh, ellos ven que aparece en ese Real Decreto o se piensa que la enfermedad está recogida en ese Real Decreto. Sí, está recogida en el Real Decreto, pero en el anexo 2, que es un listado de enfermedades que podrían llegar a pasar al anexo 1. Entonces, es importante que sepáis que el Real Decreto tiene los dos anexos. El uno, donde sí son el listado de enfermedades profesionales, y ahí sí son los que se determinan como enfermedad profesional, y el anexo 2, donde están enfermedades profesionales que podrían serlo, pero que no lo son actualmente. Supongo que, bueno, que ahí el legislador pues ha querido un poco de darle un poco de sitio a todo el mundo, que todo el mundo. Pero ya os digo que no es tan fácil pasar del anexo 2 al anexo 1. ¿Vale? Perdona, Gonzalo. Dime, Rocío. Este Real Decreto me dices que es de 2006, Sí, hace 20 años. eso es lo último que van saliendo. Eso es que Es lo dice último lista que de van futuras saliendo. enfermedades profesionales. Después de 20 años, esa lista ya, no sé Ahí cuántos años se, tienen que pasar para que de futuras sea presente. bueno, se van haciendo anexos, en el sentido de que van, luego lo veremos y veréis que van habiendo nuevas enfermedades que se van colocando y van apareciendo ahí. Pero creo recordar que las últimas que han aparecido son temas de cáncer por inhalación de amianto, ¿vale? De asbestosis, ¿vale? Diferentes cánceres van pasando. Pero es un tema del legislador, es decir, lo que os quiero decir con esta, la transparencia que tiene ahora, que es un concepto médico jurídico, ¿vale? Es el legislador el que añade a ese Real Decreto nuevas enfermedades. Cuando añade nuevas enfermedades, entonces es de aplicación el que entren como enfermedad profesional. Mientras no lo serán. Y si no lo serán, es muy difícil probar la causa exclusiva por el trabajo y entonces pasan a ser contingencias comunes. Porque no hay manera de que estén en el cuadro. Y no son accidentes de trabajo, ¿vale? Cuando nosotros en la mutua llega, no se pueden, nosotros al final tenemos que encasillarla en un sitio. La patología, el daño que tiene, si está en el cuadro de enfermedades profesionales y está en la actividad que realiza él, podrá ser enfermedad profesional. Pero luego, si no entra en enfermedad profesional, no es accidente de trabajo tampoco. Y entonces cuando nos encontramos con temas que tienen que ser derivados al servicio público de salud, porque muchas veces no hay donde encasillarla. No es enfermedad profesional, porque como os decía, es un concepto médico-jurídico, en el sentido de que se diagnostica y si ese diagnóstico está en el cuadro, entonces sí es enfermedad profesional. Pero si no está en el cuadro, y no es un suceso fortuito que le pasa al trabajador como consecuencia del trabajo en tiempo y lugar de trabajo, no podemos meterlo. Y entonces cuando sucede la derivación al servicio público de salud. ¿Vale? Esa es una de las grandes problemáticas que hay, que el legislador no renueva, no actualiza, ¿vale? La enfermedad personal. Juan Manuel, ¿puedes interrumpirme cuando Levantó la tú mano, quieras? levantó la mano. Levanta, Mira, levanta para la hacerte mano. una Dime. consulta, cuando de un suceso fortuito y puntual, ¿vale? Se genera una enfermedad a largo plazo, por ejemplo, has estado expuesto a un COVID, ¿vale? Que te la han podido contagiar en tu centro de trabajo o en una, por ejemplo, ¿no? Y eso conlleva un COVID persistente, que le llaman así. ¿Eso puede estar calificado como enfermedad profesional? El, Perdona, el- quitemos la enfermedad, espérate, quitemos la enfermedad del COVID y pongamos, por ejemplo, que ha estado expuesto a un mal contacto o una mala praxis con una enfermedad crónica, por ejemplo, una hepatitis. Vale. El tema del COVID es complejo, es el más Por eso lo he complejo, sustituido. ¿vale? Es el más complejo, ¿vale? Porque el COVID, bueno, tiene una explicación. Se encargó la mutua, se acaparó accidente de trabajo, pero para que nos encargáramos las mutuas, no porque fuera Sí, accidente de trabajo.
tú me dices, vale, el concepto de enfermedad profesional está muy, tenemos que verlo. ¿En qué sentido? Tú tienes esa patología que la has cambiado por hepatitis, me parece que has dicho, ¿no? Tienes un trabajador que ha contraído una hepatitis, ¿vale? Lo que tenemos que ver cuando se ve si está en el cuadro, que creo que sí, o que habría que verlo, si en el cuadro de enfermedades profesionales está la hepatitis, ¿vale? Dentro del grupo de agente biológico o no, si entraría ahí o no, ¿vale? El tema es ver no si ha sido un accidente o si él trabaja, por ejemplo, trabaja en una planta hospitalaria, por ejemplo, con pacientes con hepatitis B, con hepatitis, ¿vale? En ningún momento el trabajador puede referirse a haberse pinchado con una aguja, haber tratado, sino que a lo largo del trabajo con ellos ha contraído, ha dado positivo y ha contraído la hepatitis, ¿vale? Si está en el cuadro de enfermedades profesionales, ¿vale? Que no me los entero, lógicamente, ¿vale? Si está dentro, eso sí se podría determinar como enfermedad profesional. Ahora bien, si ese trabajador en su trabajo, en urgencia, en asistencia a un paciente, a un usuario, se pincha con una aguja que puede haber, con una posibilidad y a raíz de eso contrae la hepatitis, sería accidente de trabajo. ¿Vale? Es decir, en uno Aclárate. hay un hecho, pum, dime, el Me refiero micro. que está totalmente aclarado. Me ha resuelto muy bien la duda. Vale, vale. Dime, Maika, el micro. Que la verdad es que yo no lo he entendido. Me he quedado un Vale, poco, o sea, vale, has puesto el ejemplo de que si se pincha, claro, es cierto que yo su actividad no la conozco bien, entonces a lo mejor ahí me cuesta enfocarlo, ¿vale? vale. Estoy intentando adaptarlo a lo mío y no lo encajo. O sea, si a ti te sucede esa enfermedad, o sea, si la consecuencia de tener esa enfermedad profesional ha sido en el trabajo, es enfermedad profesional, ¿cómo la determinas tú si es accidente? Es que no lo veo, ya te digo, como no conozco su actividad, me cuesta Mira, Yo, si la quieres, te pongo un diferencia. con ejemplo. un ejemplo que sea a lo mejor más, ¿no? Vale, Mira, mira. te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Una persona que trabaja en mi entidad, ¿vale? Me comunica que se ha pinchado con una aguja, ¿no? Vale, yo lo mando a la mutua, yo, mi empresa, lo manda a la mutua y en la mutua le hacen todas las pruebas necesarias para eso. El protocolo dice que tiene que ir durante, me parece que son varios, un mes, 2 meses, 3 meses, Hay ¿vale? un protocolo de Me parece que vigilancia, le hay hacen un un seguimiento. protocolo, exactamente. Exactamente. Una vez que pasa el seguimiento, le diagnostican esa enfermedad. Una enfermedad que en las primeras analíticas no tenía. Eso es accidente de trabajo. He querido entender. Vale. Sí, Exactamente. exactamente. Si una persona indica, sin haberle dado ningún tipo de suceso puntual, pero trabaja en una planta especial o trabaja en un lugar especial con unas personas con una enfermedad concreta que es contagiosa. Le diagnostican esa enfermedad, ¿vale? Lo que no sé es quién se lo dirige, quién se lo Claro, pero lo que yo no entiendo ahí dictaminaría, es, claro. si le diagnostican esa enfermedad, imagínate la hepatitis B, estando trabajando contigo, ¿cómo justifica que es enfermedad profesional si no sabes si ha sido allí o no ha sido allí? Es que eso es lo que no me queda a mí claro. O Eso sea, es lo yo que te tengo digo. claro cuando es un Eso accidente laboral, pero lo que no tengo claro es la parte Claro. esa de, ¿sabes? Aquí es donde viene la problemática que tenéis en la mayoría de las empresas. Es decir, yo tengo empresas que me dicen, es que el trabajador le duele el codo. ¿Eso es accidente de trabajo, enfermedad profesional? Es que yo no lo sé. Perdón. Eso es una problemática que tenéis en todas las empresas. Oye, al trabajador cuando se ha cogido la uña con una máquina de coser o se ha pinchado con algo, lo tenemos claro. Es accidente de trabajo para tu mutua. Pero tenemos un problema. A fulanito no se ha pinchado, a fulanito le duele el codo y lleva quejándose días de que le duele el codo. Pero yo no sé si a él le duele el codo, de qué le puede doler el codo. Yo no soy médico. ¿A dónde lo mando? ¿Qué hago con el tío? Muy bien. Aquí es muy importante que tengamos la evaluación de riesgo por delante. ¿Qué riesgos está sometido mi trabajador en esa planta que trabaja con pacientes
seropositivo, con pacientes con hepatitis, o trabaja con movimientos repetitivos en un codo porque esté haciendo trabajos de marroquinería, o trabaja levantando carga y llevándola de un sitio a otro. Porque si en la evaluación de riesgo del puesto de trabajo de ese operario vemos que existe unos movimientos repetitivos, un riesgo de agente biológico, por agente biológico de contraer enfermedades profesionales, es cuando nosotros tenemos que mirar esa evaluación de riesgo y decir, oye, es que en el puesto de fulanito ya nos dice el técnico de servicio de prevención propio, ajeno o mancomunado que existe un riesgo de Ya, padecer. Gonzalo, pero yo ahí te voy a dar te lo digo por experiencia propia. Eso es cuando tú Ya, tienes una evaluación de riesgo, vamos a echarnos un poquito, cuando tú lo tienes con un servicio de prevención propio, pero como estos señores que tienen un SPA, que tú lees esa evaluación de riesgo, que tiene 500 páginas y que no te dice absolutamente nada, estas criaturas lo ven muy mal. Te lo digo porque yo he estado tanto en un sitio como en otro. Entonces, cuando tú conoces tu empresa, como nos pasa a los SPM, SPP, que tú haces tu claro. evaluación de riesgo muy detallada, eso es fácil. Si no, es muy complicado, ya te lo digo yo. Y ahora nos encontramos una tesitura que te está dando chocazos por todos lados. El médico no te ayuda. Tú no sabes para dónde tirar. La evaluación de riesgo no te la especifica. Ostras, es muy complejo, ¿eh? Por Es eso te muy digo que complejo, Maika. Mira, yo he leído, porque al final, pero bueno, lo que no podemos es seguir aceptando 500 folios de evaluación de riesgo de un puesto de trabajo que me he encontrado donde viene en empresa de manufacturera del cuero y viene hablando del helicóptero para limpiar las redes de alta tensión. O sea, señor, cambie usted de servicio de prevención ajeno. yo no quiero ser crítica, son todos iguales, lo siento, tesoro. Yo soy, Bueno, lo pero de tesoro ya es que yo sabe, estoy así hablando, no te vayas tú a asustar. Pero es que yo Yo pasé de un SPA a un SPA, de un SPA a ser un SPP a un SPM y la diferencia tú la ves abismal. Entonces, tú te cambias de servicio de prevención ajeno y te hacen lo mismo siempre. El problema es que el de fuera no conoce tu vida real. Entonces, es complicado, aunque te vale, cambie. ¿Verdad? No sé si había a otra ver, solución. Me refiero porque dices tú que cojamos la evaluación de riesgo. A lo mejor hay otra opción y no agarrarte la evaluación de riesgo. No sé, claro, o que te todo, hagan un informe posterior de esa evaluación de riesgo el técnico o algo así, ¿no? En el caso ese. claro, al final, el concepto primero inicial también que tenéis que tener en cuenta es que independientemente de cómo le pongamos al niño, si es enfermedad profesional, accidente de trabajo, lo más importante es que el trabajador tenga asistencia sanitaria. Esa es la base de todo, independientemente de cómo llamemos después al niño. Pero lo más importante es que el trabajador tenga acceso a la atención sanitaria para esa patología que tiene en un codo o esa hepatitis o lo que sea, ¿vale? Entonces, oye, que la mutua o la empresa no lo sabe y va a su médico de cabecera. Bueno, luego el trabajador puede solicitar ¿eh? una determinación de contingencia para que esa patología él considera, con el asesoramiento del médico de cabecera o por el lado que sea, que esa patología que él tiene sea profesional. Y nos pedirá a la mutua y a la empresa que opinemos sobre la patología que tiene por ver si es laboral o no. Pero volvemos a lo mismo, es que tenemos, que yo sé que en empresas pequeñas los AZ de los servicios de prevención llegan y se van archivando. Y llega el del 2026 y aquí tengo la Z y lo pongo detrás del 2025, 24, 23. Pero es que tenemos que abrirlo y hay que leérselo. Yo sé que eso es complicado, pero la realidad es que hoy en día, ya gracias a Dios, todos sabemos de prevención un poquito, los cuadros intermedios de mando están también involucrados en el tema de prevención y desde las direcciones de las empresas cada vez hay más departamentos, lleven calidad, medio ambiente, recursos humanos, pero bueno, sabemos un poco más. Pero es cierto, ¿qué hacemos con ese trabajador que le duele el codo y que lo mando para un lado o lo mando para otro? En principio es valorar a través del servicio de prevención de la empresa si viene recogido o no
ese riesgo de enfermedad profesional hay mediante estudios de químicos, estudios ergonómicos, y eso que todavía los psicosociales no entran en enfermedades profesionales. Cuando entren, que no sé si entrará el tema de psicosociales como enfermedades profesionales, habrá ya una explosión de temas, ¿vale? Pero ahora mismo el tema importante es que la manera de que tenéis para resolverlo es decir, oye, en mi evaluación, trabajador, en mi evaluación de riesgo, el técnico no ha puesto nada de esto. Si no ha puesto nada de esto, este dolor que tú tienes en el codo, que te lo vea tu médico de cabecera. Oye, y hagamos responsable a los servicios de prevención de su trabajo, como todos. Es decir, si yo tengo un señor que está pegando martillazo con una machota en un lo que sea, en la evaluación de riesgo me tiene que venir que existe riesgo de enfermedad profesional, grupo 2 por movimientos repetitivos con el brazo contra impacto. Y A si ver, no me perdona, viene, dime, dime. ¿tiene que reflejar en la evaluación de riesgo la enfermedad profesional de ese riesgo? La sordera viene, si hay ruido, te viene. Claro, pero tengo yo que determinarlo, o sea, es que a ver si yo no me entero bien. Yo sé evidentemente que muchos riesgos derivan, pero tenemos nosotros los técnicos que dejarlo reflejado. O sea, imagínate, la conducción de la carretilla, evidentemente por movimientos repetitivos puede provocar algún tipo de problema o incluso la carga. Yo tengo una de las plantas de Repsol, ¿vale? En Puerto Llano y Sí, ellos hacen una zona de atáctico. Atáctico es la goma de la suela del zapato, prácticamente sí, o el material vale, ese, ¿no? Entonces, el movimiento vale. que hacen es cargar continuamente y evidentemente ellos acaban teniendo de codos y tal y pascual, ¿no? Entonces, en Ah, esa evaluación de riesgo hay que poner que esa manipulación manual de carga, ¿sabes? Pero tengo que reflejar lo que es enfermedad, puede dar como consecuencia una enfermedad profesional. para determinar si eso puede constituir un riesgo o no, lo evalúas con un estudio ergonómico, método Ah, OWA, método el que sea, y vale, determina, estamos en una situación verde de no peligro. No entra en la evaluación de riesgo. No es, vale, 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 vale. que tampoco quiere decir, tenéis que tener un concepto muy claro también. La enfermedad profesional, hay una parte también que es personal de cada trabajador. Es decir, ante una misma exposición, dos trabajadores con los mismos EPI y puede haber uno que contraiga esa enfermedad profesional y el otro, o el 90% no, porque hay una sensibilidad especial por cada uno de nosotros, ¿vale? Pero en el caso que tú me dices, lo que hay que valorar es mediante un estudio ergonómico de ese movimiento repetitivo en que estamos. Estamos en una zona de peligro, es un riesgo tolerable, no tolerable, es decir, que nos sale que con ese estudio del método OWA, el que vayas a utilizar, te dice que hay un riesgo, pues tendrás que pasarlo a tu evaluación de riesgo, valorar ese riesgo y proponer las medidas preventivas. Porque si hay un problema, tú tienes que tenerlo valorado en el servicio de prevención. Tú lo tienes que tener valorado en la evaluación de riesgo y haber propuesto las medidas preventivas. Claro, sí, pero tú eso lo sabrás con el tiempo. Nosotros nos hemos dado cuenta a los años. O sea, yo Claro, ese movimiento claro. repetitivo no pensábamos en un Porque, momento. porque es Yo mucho tengo más fácil llegar con un sonómetro o con un dosímetro y decir 89 decibelios, tapones, riesgo de sordera. Eso es una enfermedad profesional, agente físico. Ahora bien, si tengo a la gente haciendo movimientos repetitivos con un brazo, pues tendré que evaluarlo mediante uno de los métodos que hay y decir, no existe ningún problema, o sí existe un problema. Claro, Pues pero tú eso es lo que te puedo decir. Nosotros como técnicos, tú tienes movimientos que tú no sabes al final que eso va a tener una consecuencia hasta que no llega, ¿sabes? Hasta que tú, por ejemplo, nosotros lo hemos determinado a raíz de accidentes laborales que estamos viendo que son continuos y siempre en el mismo punto. Entonces yo ya he establecido, oye, esto es una problemática que tenemos que resolver. Vamos a poner
inicialmente otra medida preventiva que es mecánica para ayudarlos y tal. Vamos poniendo poco a poco, pero que a nosotros inicialmente como Pero, técnicos detectar eso es complicado para dejarlo Maika, reflejado. es ergonomía, es Pero hacer un entonces todos los estudio movimientos, ergonómico. no sé, es que no sé mi criterio, ¿no? Es complicado porque sobre todo el tema del sobreesfuerzo y lo musculoesquelético es un mundo bastante complejo. Es complicado. Nadie está diciendo que sea fácil. Y muchas Mi veces, pregunta principalmente, perdón que te interrumpa, es porque yo estoy reevaluando mis centros de trabajo y quiero hacer bien las cosas. Entonces, al decirme tú eso, quiero saber hasta qué punto tengo yo que determinar ese tipo de cosas en la evaluación de riesgo. Por eso soy tan insistente, ¿sabes? no pasa nada, Maika, estamos aquí. Yo lo primero que os he dicho al principio es que de esto, de lo que se trata es de que me planteéis las dudas. Yo aquí os puedo dar charlas y hablar de temas, pero creo que al final este debate es lo que va a enriquecer esto más que otra cosa, ¿vale? Maika, lo que creo es que debes de valorar los puestos sabiendo que hay una carga postural, movimientos repetitivos, agentes químicos. Es verdad que nosotros como prevencionistas, lo más cómodo para nosotros ha sido el tema de agentes físicos y agentes químicos porque son mediciones directas. Son mediciones directas. Llegas con el luxómetro, llegas con el dosímetro, llegas con... Y enseguida te dice si estás bien, si estás mal. Medidas preventivas y se acabó. Pero la realidad es que la ergonomía tiene mucho de estar allí muchas horas viendo y luego de muchas horas más dedicarle a sacar resultados. Y eso se nos olvida. Pero la prevención es seguridad, higiene, ergonomía, psicosociología y bienestar de salud. Y perdona que te haga un inciso, no es que se nos olvide, es que también nosotros como técnicos de prevención abarcamos mucho. Tú date cuenta que yo llevo a nivel nacional todos los centros propios de mi empresa. ¿Cuántos Yo no estoy técnicos? físicamente en todos los centros. Entonces yo hay cosas que por mucho